unidad lo que vamos a ver es los carbohidratos que forman parte como nutriente dentro de los alimentos. Entonces, esta clase es absolutamente un barniz de que ustedes entiendan un poco cuáles son los carbohidratos con los cuales vamos a trabajar y se los voy a presentar. No vamos a ver ni la función dentro de la célula, ni nada de esas cosas, sino que es la presentación de las estructuras, en qué alimentos se encuentran, dónde se encuentran y por qué son importantes. Pero nada más que eso, no piensen que vamos a ver así glicólisis, ni nada de esas cosas. Eso lo van a ver ustedes con detención en bioquímica. Entonces, les voy a compartir, cuando lo encuentre, acá compartir pantalla. ¿Dónde está? Acá. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver, se los voy a presentar. En realidad es una presentación porque ustedes después lo van a ver con detención en bioquímica, que desgraciadamente no, ¿cómo se llama? No lo han visto todavía. Así que vamos a partir, voy a correr esto por otro lado. Allá. Eso. Voy a apagar la cámara como para que no se me eche a perder aquí el internet, que lo tengo súper malo. No, ahí, espérenme. ¿Dónde está? Quiero sacar esto. Ahí. Ahí sí. Ya. Entonces, ya hoy día partimos a la unidad 2. Carbohidratos, hidratos de carbono es exactamente lo mismo. Y se los voy a ir presentando para que ustedes los vean. La estructura de la clase va a ser, vamos a ver primero la estructura que tienen las moléculas, vamos a clasificarlos, les voy a presentar lo que son los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Si no alcanzamos a terminar, les grabo el pedacito que quiera y se los subo. Interrúmpanme todo lo que quieran y no se queden con dudas. Esto es bien químico. Así que pregunten todas las dudas que tengan, por favor, se las vayan a quedar. Dentro de la estructura, esto ustedes ya lo vieron, son moléculas sumamente sencillas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y dependiendo del valor que tenga el N, va a ser el tamaño que estos van a tener. Y la relación en la cual se encuentran es de 1:2:1, o sea que por cada carbono vamos a tener 2 hidrógenos y 1 oxígeno, y se van a clasificar en 2 familias, o son aldehídos o son cetonas. Entonces, eso significa que vamos a tener un aldehído con una estructura que son los famosos CHO, C doble enlace. Les pido disculpas porque fumé muchísimo el fin de semana, así que estoy con la garganta muy mala. Para que no fumen. El carbono doble enlace oxígeno y un enlace de hidrógeno, o las cetonas, que son el doble enlace de el carbono unido por doble enlace a un oxígeno. Entonces, esa es la estructura más básica de los que son los carbohidratos. Y sus características es que son los compuestos más abundantes en la naturaleza. Todo lo que ustedes ven de compuestos orgánicos está formado por carbohidratos. Es lo que mayor consumimos. La gran cantidad de los alimentos tienen carbohidratos, por lo tanto, el consumo humano es altísimo. Provienen del reino vegetal. Nadie se va a comer un pedazo de carne por el aporte de carbohidratos, o sea, ninguna posibilidad. Van a ser productos de la fotosíntesis y es altamente controversial porque ustedes van a encontrar estudios que van a hablar de que el azúcar es veneno, que no hay que consumirla, que es súper mala, que es súper buena. Entonces ahí hay una controversia al respecto de lo que es el consumo, sobre todo de lo que es la sacarosa.
Yo les decía que era producto de la fotosíntesis y es sumamente importante debido a que todo el dióxido de carbono que ustedes respiran y que se elimina al ambiente va a ser tomado por los vegetales y por acción en presencia de la luz solar y una serie de reacciones que ocurren dentro de las plantas, se va a formar glucosa y se va a formar oxígeno. Esa es la razón por la cual es tan importante que haya árboles, plantas, y en general hay que cuidar el planeta, y se los pongo aquí, cuál es la razón por la cual tenemos que tener una cantidad de área verde importantísima y darle con poner cemento en el país o de talar el Amazonas o de talar los bosques, etcétera, porque ellos son la fuente que se obtiene el oxígeno para el planeta y en esa reacción se produce la formación de glucosa que va a quedar almacenada dentro de las plantas. Y al comer nosotros las plantas vamos a consumir la glucosa. Entonces, la estructura química va a estar determinada por la funcionalidad que van a tener los alimentos. Me explico. Cuando ustedes tienen un determinado carbohidrato formando parte de un alimento, vamos a tener que le va a dar ciertas características a este alimento. El sabor, la viscosidad, la estructura, el color, va a ser producto de las propiedades funcionales que va a tener estos carbohidratos y que le van a dar características propias al alimento. Fíjense que aquí yo tengo diferentes alimentos y está formado por diferentes carbohidratos. Entonces, estas características van a depender del tipo de carbohidratos que uno tiene y que hace que uno pueda diseñar un alimento de una manera específica. Entonces, yo les pregunto a ustedes acá, ¿qué tipo de carbohidrato creen que yo tengo? Por ejemplo, partamos por acá por el pan. ¿Qué tipo de carbohidratos tengo? ¿Qué creen ustedes? ¿Grandes, chicos, medianos? En el caso del pan. ¿Qué pensarían ustedes que la estructura? Grandes. Grande. ¿Y cómo le llamamos a los grandes? Polisacáridos. Polisacáridos. En el caso de las gomitas, y no sé, ¿qué creen ustedes que tengo aquí? Pura azúcar. Pura azúcar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la estructura de este carbohidrato? ¿Un disacárido? Puede ser un disacárido o un monosacárido, ¿cierto? En el caso de aquí de las pastas, de los fideos. Un polisacárido, ¿cierto, Benjamín? En el caso del manjar, ¿qué creen ustedes? Exacto, Valentina, un disacárido. En el caso de las frutas. Y en el caso, la Valentina dijo monosacárido. En el caso del choclo, ¿qué esperarían ustedes que hubiera ahí? ¿Qué creen ustedes en el choclo? Un polisacárido. Entonces, fíjense que el sabor que va a tener el alimento, las características del alimento va a estar dada por el tipo de polisacáridos que se tengan. Y los vamos a clasificar en monosacáridos, que va cuando hablamos de una unidad, y pueden ser, bueno, hay diferentes tamaños, pero es cuando tenemos solamente uno, pentosas, hexosas, triosas, treosas, hepsosas, van a ser monosacáridos. Cuando hablamos de que tenemos de 2 a 10 unidades, hablamos de oligosacáridos. Y hablamos de polisacáridos cuando tenemos más de 10 unidades, que pueden ser
cientos de unidades de sacáridos, y se van a clasificar en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Homo significa que son iguales. Eso significa que la unidad que se repite en la estructura de estos polisacáridos es la misma. O es fructosa o es glucosa, siempre va a ser la misma unidad que se va a estar repitiendo. Y en el caso de los heteropolisacáridos, vamos a tener que es una combinación de diferentes monosacáridos, por ejemplo, glucosa galactosa, glucosa fructosa, que se van intercalando y le van a dar la estructura al polisacárido. Entonces, tenemos los monosacáridos, una unidad, los oligosacáridos, que son de 2 a 10 unidades, y los polisacáridos, que van a ser más de 10 unidades. Dentro de los monosacáridos, para empezar, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué los monosacáridos son tan importantes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué son importantes los monosacáridos? ¿Qué hacemos con los monosacáridos? ¿Qué pasa ¿Es la unidad básica? Es la unidad básica, pero ¿qué han escuchado ustedes hablar? A lo mejor en biología les tienen que haber dicho algo. Cualquier cosa. Exactamente, Estefano, es energía. A partir de los monosacáridos, nosotros lo que hacemos es sacar energía. ¿Y qué hacemos? Tenemos este compuesto que está aquí, tiene 3 carbonos, y es el gliceraldehído 3-fosfato, el cual forma parte de la glicólisis. Ustedes van a ver en bioquímica que vamos a tener una serie de rutas metabólicas que ocurren dentro de la célula y en la cual participan monosacáridos de diferentes tamaños, números de carbono, que van a tener funciones trascendentales. Una de esas es el gliceraldehído 3-fosfato, que después que se rompe la glucosa, es puerta de entrada dentro de la glicólisis para diferentes otras rutas. Después acá tengo otras estructuras de 4 carbonos y de 5 carbonos y van a formar lo que son las vías de las pentosas. Las vías de las pentosas son otras rutas para formar estructuras como la ribosa. ¿Y la ribosa de qué forma parte? ¿De qué molécula forma parte? Del ARN. De RNA o ARN. ¿Y de cuál otra más? Y del ADN. Por lo tanto, fíjense que a partir de una molécula de 5 carbonos va a ser utilizada en otra ruta para formar moléculas tan importantes como el DNA o los nucleótidos como el ATP, el uracilo, etc. Y vamos a tener, por último, las hexosas, y aquí la reina de la fiesta, porque la glucosa es la reina de la fiesta. Todas quieren ser glucosa. No existe ningún azúcar que trabaje por sí misma. Todas, una vez que entran al organismo, todas quieren ser glucosa y se van a transformar en glucosa. Así que esa es la molécula más importante que tenemos. ¿Y cuál es la característica de los monosacáridos? De partida que es la unidad más simple. No puede ser hidrolizado, o sea, no vamos a encontrar ninguna reacción fuera de la célula en la cual nosotros tengamos un monosacárido y lo podamos partir mediante una reacción química. No se puede. Son solubles en agua y no en alcohol. Y tienen la característica importantísima, son dulces. Los monosacáridos son dulces, cosa que este dulzor se va perdiendo a medida que se van agregando unidades y pasamos, por ejemplo, a los oligos o pasamos a los polisacáridos, el efecto dulzor se va perdiendo. Además, son blancos y son cristalinos. ¿Alguna vez ustedes se han detenido a mirar cómo es el azúcar de mesa, la sacarosa que ustedes tienen en la casa? ¿Se han fijado cómo es? ¿Y cómo es, Michelle? Ya que me dijo que sí. ¿Cómo es, Michelle? Son casi transparentes y además, si uno las pudiera mirar, son como cristalitos. ¿Cierto?
Exactamente. Entonces, la característica de los monosacáridos y de los disacáridos es que son blancos o transparentes, como ustedes me dicen, y son cristalinos. Y tienen, además, una característica, aquí está la parte, ustedes me van a encontrar, soy una vieja loca, ¿eh? Pero acuérdense que la formación mía es bioquímica, así que estas son las cosas que me maravillo de la ciencia. Tienen la capacidad de formar isómeros. O sea, si ustedes se fijan acá, voy a poner aquí el puntero láser. Si ustedes se fijan acá, yo aquí tengo la molécula de galactosa y acá tengo la molécula de glucosa. La única diferencia entre una y otra es la posición en la que se encuentra este grupo hidroxilo. Y esto que está aquí en el medio es como quien dice, es un espejo. Cuando ustedes se miran en el espejo, lo que ustedes están viendo de ustedes mismos o mismas es la imagen especular. Y esto hace que cambie la posición del grupo hidroxilo dentro de la molécula y cambiando solamente este grupo OH hace que tengamos una molécula completamente diferente y con características diferentes. Uno va a ser la glucosa y la otra va a ser la galactosa, que la encontramos única y exclusivamente en la leche. No hay ningún alimento más que aporte galactosa, que uno lo pueda así absorber inmediatamente. Entonces, tienen la capacidad, los monosacáridos, de presentar formas isoméricas. Y acá lo mismo, tengo la glucosa, cambiamos otro grupo hidroxilo en otra posición, aquí en el carbono 2, y me encuentro con otra molécula enteramente distinta, que es la manosa, que es otro monosacárido que, si no me equivoco, que de repente se me confunde sí, la manosa, que es el único monosacárido que no es dulce. Entonces, fíjense, cambio la posición y tengo moléculas diferentes. Y a esto me refiero cuando son isómeros y cuando yo tengo en solución diferentes azúcares, se produce que se mantienen en equilibrio los porcentajes diferentes de cada una de estas moléculas. Entonces, sus formas isoméricas hacen que se encuentren en esa posición o en esta posición y se mantiene un equilibrio de los respectivos porcentajes que va a haber, que contiene una solución cuando uno tiene los azúcares presentes. Esto yo lo más probable es que ustedes lo hayan visto, que son las formas como uno puede presentar la estructura de los monosacáridos. En realidad esto para que ustedes lo vean nomás, así es como absolutamente, yo no se los voy a preguntar, pero para que ustedes sepan, se pueden expresar así, como la de Howard o la forma conformacional. En general, uno lo que hace es presentar la glucosa en esa forma y presentar la fructosa en esa forma. Ambas son hexosas, pero si ustedes se fijan aquí, acá yo tengo, solamente con mirarla sé que tengo un aldehído, y acá tengo una acetona, que es la diferencia entre la glucosa y la fructosa, y al uno ponerlo en la fórmula, en la manera cíclica, vamos a tener que quedan de esa forma. Y este ha sido efecto especial, que es la forma como uno se cicla cómo se va a ciclar la glucosa. ¿Y por qué se las muestro? Porque la forma como queda ese grupo OH que está ahí, va a ser que le dé a la molécula de glucosa diferentes características. Y este grupo OH va a permitir que, dependiendo de cómo se encuentre, va a ser el tipo de enlaces que va a formar, y la unión de este grupo H con otro grupo H de otra molécula de glucosa va a ser la diferencia entre que yo tenga un alimento que sea fibra o un alimento que sea absorbido por el organismo porque tenemos las enzimas para degradarlo. Por lo tanto, la forma cíclica nos va a indicar a nosotros cómo el grupo OH, la presencia, la ubicación de este,
le va a dar ciertas características al alimento. Y una de esas características de ese grupo H que yo se lo estaba mostrando es que hace que un azúcar, ya sea un monosacárido o un disacárido, pueda ser clasificado como un azúcar reductor. Y este grupo H libre va a hacer que pueda participar en diferentes tipos de reacciones con otras moléculas, o va a ser la forma como yo en un laboratorio puedo reconocer qué tipo de azúcar tengo presente en un determinado alimento, mediante reacciones que me permitan saber si tengo un azúcar reductor o no un azúcar reductor, o si no tengo un azúcar reductor, lo pueda hidrolizar de manera de poder identificar si tengo disacáridos o monosacáridos dentro de un alimento. Entonces, la presencia de este grupo OH o la ubicación que ésta tiene va a darle la característica de que sea un azúcar reductor, y dentro de lo que es el análisis de alimentos, que sea reductor es sumamente importante. Y aquí yo les pongo las posiciones. Se puede encontrar en dos posiciones diferentes y eso va a depender el tipo de unión que va a tener y el tipo de alimento que puede formar. Por ejemplo, si va a ser un alimento que va a estar con un enlace alfa 1,4 y va a ser no digerible, o beta 1,4 y va a ser digerible. Entonces, va dependiendo cómo se una o en la posición que se encuentre este grupo H, va a ser el tipo de alimentos que voy a tener. Y fíjense que solamente por cómo se ubica, vamos a tener alimentos con características diferentes. Y una de las características que tiene los monosacáridos es que al tener grupos aldehídos, tiene la capacidad de transformarse en grupos hidroxilos, y esto hace que nosotros podamos tener ciertos alcoholes que van a tener características que ustedes como nutricionistas se van a tener que fijar siempre. Y vamos a tener acá que el alcohol de la glucosa va a ser el sorbitol, el de la fructosa va a ser el manitol más el glucitol, y el de la silosa va a ser el xilitol. Y estos alcoholes van a ser utilizados para hacer ciertos alimentos. Ese es el alcohol, esa es la estructura del alcohol que ustedes conocen. Se los voy a mostrar acá, perdón, me adelanté mucho. Y vamos a tener aquí, por ejemplo, el xilitol, que se va a obtener a partir del abedul, que es un árbol, que aporta nada de calorías, son entre 2 a 4 calorías, no produce caries, y cuando ustedes lo consumen en grandes cantidades tiene efecto laxante. ¿Y dónde ustedes lo encuentran? En alimentos como los chicles que dicen sin azúcar, todo lo que diga, los chicles, las gomitas, los dulces, que diga sin azúcar, va a tener una cantidad importante de xilitol, y que además es apoyado por los odontólogos porque no producen caries. Entonces, ahora si ustedes se comen 10 paquetes de pastillas que tengan xilitol, lo más probable es que les dé una diarrea importante porque tiene un efecto laxante. El sorbitol se obtiene de ciertas frutas, es el alcohol de la glucosa. También aporta una cantidad muy baja de calorías. Dígame, Ámbar, la escucho. ¿Cuál es la duda? Ámbar dice que no entiende la relación con el azúcar, el alcohol con el azúcar. No es una relación, sino que me voy a devolver, ¿ah? Voy a devolver para atrás. Quiero mostrarles aquí la reacción. Al tener un grupo aldehído o un grupo cetona, no, el alcohol no reemplaza el azúcar, sino que la estructura del aldehído o la estructura de la cetona permite que ese azúcar, en vez de quedar como un aldehído o como una cetona, quede como un alcohol. Y mediante reacciones químicas,
estos grupos funcionales que va a tener el azúcar quede transformado en un grupo hidroxilo. Es decir, que el grupo aldehído, por reacciones químicas que ocurren, se va a transformar en un grupo OH. Y esta estructura que va a tener exactamente el mismo esqueleto de un azúcar, va a quedar como el alcohol de ese azúcar. ¿Se entiende ahora? No es que se transforma el azúcar en un alcohol, sino que es el alcohol del azúcar. Tiene el mismo esqueleto, pero en vez de tener un grupo cetona o un grupo aldehído, va a tener un grupo hidroxilo, y ese, al tener un grupo funcional hidroxilo, le va a dar características diferentes, que son las características de un alcohol. ¿Se entiende ahora? ¿Queda más claro? ¿Y para qué sirve? Sirve cualquier cantidad. Primero, al tener nosotros los alcoholes de los azúcares, endulzan exactamente igual que el azúcar. Aquí yo tengo, la silosa es un azúcar y su alcohol es el xilitol. Sigue manteniendo las características dulces que tiene el azúcar, pero el organismo no reconoce el alcohol, por lo tanto no se absorbe. Y lo puedo utilizar para endulzar alimentos que yo no quiero que aporten calorías o que aporten muy pocas calorías. Por ejemplo, y se lo voy a agregar a alimentos, casi siempre tiene que ver con la industria de los chicles, las gomitas, de los dulces, se les agrega este tipo de alcoholes. Aporta nada, tendríamos que comernos, no sé, 10 paquetes de gomitas de los ambrositos para que aporten las 4 calorías. Y el más utilizado es lo que tiene que ver en los chicles y las gomitas y los dulces son el xilitol. Y el otro, que se utiliza muchísimo, es el sorbitol, que es el alcohol de la glucosa, que más que nada se usa como un agente humectante. Me refiero a agente humectante, es que de repente yo necesito que un alimento, por ejemplo, un queque, tenga una cierta humedad, porque lo quiero vender así, pero si le agrego sacarosa, le voy a aportar muchas calorías y voy a terminar con sello negro. Entonces se le agrega sorbitol para que quede con esta característica en dulce, además no es cariogénico, no produce caries, y, ¿cómo se llama? Bajas calorías. ¿Dónde lo encontramos también? Bueno, lo encontramos nuevamente, se puede usar como endulzante. Aquí en Chile uno no encuentra el sorbitol así como encuentra el aspartamo o la sucralosa. También se agrega todo lo que tiene que ver en la industria de los chicles, de los dulces, y quienes lo tienen muchísimo son ciertas frutas que ustedes se las comen sin darse cuenta, y normalmente cuando se las comen les dan unas ganas espantosas de ir al baño. Está en las ciruelas, en las manzanas y en las peras, que son alimentos ricos en sorbitol y que, de hecho, la ciruela produce el efecto de las ganas de ir al baño, no por el alto contenido de fibra, sino porque tiene un alto contenido de sorbitol. Y si ustedes toman sorbitol a pasto, tiene un efecto laxante que no es menor. Ok, los plátanos tendría que ver si tienen un aporte importante de sorbitol, aunque no creo. Lo que aporta el plátano es el equivalente en calorías de un bistec con papa frita. Una cantidad de azúcar impresionante. Entonces, ojo ahí, cuando uno está viendo los aportes, que es lo que tienen las frutas, es porque uno se encuentra con que también hay compuestos como el caso de los alcoholes, que esta los tiene. Y aquí yo les presento los principales monosacáridos que vamos a trabajar, que es la glucosa. Ya les dije, todas quieren ser glucosa, y cuando digo todas, sí, los laxantes, súper buena pregunta la Valentina, ¿los laxantes están compuestos por alcoholes? Sí, lo más probable que sí. Habría que ver los componentes que tienen, y lo más probable que tengan
los chocolates laxantes que tengan una cantidad importante de xilitol, que van a producir el efecto de ir al baño. Sí, súper buena pregunta, Valentina. Entonces yo les decía, todos quieren ser glucosa, y cuando les digo todos, es porque todos se van a transformar en glucosa. Vamos a tener la galactosa que se va a encontrar en la leche y la fructosa que se va a encontrar en la fruta. Y aquí yo les voy a presentar algunas, donde, o sea, ya les dije, la glucosa es y será por siempre la reina de la fiesta, es el azúcar más importante del organismo, es la que va a entrar a la célula, es la única que va a entrar a la célula y va a ser utilizada por los tejidos para ser transformada en ATP o energía, etc. Es un azúcar reductor y donde la encontramos en la miel, en las frutas, en diferentes porcentajes, en el jarabe de maíz. La uva es un tremendo aportador, o sea, la uva ustedes se la comen y es pura glucosa. En el maíz dulce, que son los choclitos esos que son más dulces, no el humero de verano, sino que ese como que es más chiquitito, cuando uno hidroliza el almidón y la caña de azúcar, que también nos van a entregar una cantidad importante de, ¿cómo se llama?, de glucosa. Y ahí están, son diferentes alimentos que los va a contener que va a contener glucosa, y como les digo, la uva, y esto es súper importante que lo tengan presente, es uno de los alimentos que aportan muchísima glucosa y tiene glucosa por sí misma. Por lo tanto, cuando ustedes hagan su dieta se van a dar cuenta, si trabajan con un diabético, la cantidad de granitos de uva que le van a poder entregar a una persona diabética, creo que son 4 al día, porque es como comerse glucosa pasto. La fructosa es un azúcar que se va a transformar en glucosa, va a entrar como fructosa, pero se va a transformar en el hígado y el intestino a glucosa. También es un azúcar reductor, se va a encontrar principalmente en la fruta, y donde más está es en la fruta madura. La fruta verde no va a tener fructosa, sino que va a estar formada por polisacáridos, lo van a ver, me imagino, que en la clase de frutas y verduras, y a medida que la fruta va madurando, se va transformando en fructosa. Y la van a encontrar ustedes en polisacáridos como la inulina, que es un prebiótico que va a aportar una cantidad importante de fructosa. Sí, ambas preguntas dice, ¿en la fruta hay más porcentaje de monosacáridos o de alcoholes? Siempre va a haber mayor porcentaje de monosacáridos. Siempre. Hay un porcentaje que se va a ir transformando en alcoholes y después, si no me equivoco, estos alcoholes se van transformando después, lo hace, no me acuerdo mucho la reacción química, que cuando se va descomponiendo la fruta, los azúcares van pasando a otro tipo de compuestos, pero sí, vamos a tener mayor cantidad de monosacáridos. Y la inulina se metaboliza, depende de, creo que no estoy segura si se metaboliza o no. No se metaboliza. La inulina es un prebiótico, está hecho a base de, ¿cómo se llama?, de fructosa, y es aprovechado por las bacterias intestinales. Por eso actúa como fibra. Entonces, no se metaboliza. Entonces, ¿dónde vamos a tener, cómo se llama?, fructosa? La vamos a tener formando parte de la sacarosa, dentro de la miel, que también está formado por una mezcla fructosa-glucosa, la inulina que va a aportar, y las frutas van a ser los grandes aportadores de fructosa. De ahí viene el nombre fruta, fructosa, fruta. Yo no soy tan... El plátano debe tener un porcentaje de ambas, o de sacarosa. Las frutas tienen o fructosa o glucosa o sacarosa. Hay tablas que tienen, me da la impresión que tienen un aporte importante de sacarosa. No estoy segura, tendríamos que buscarlo. Pero están combinadas. La galactosa
es un azúcar, Profe, dígame. están dos tipos de plátanos o de familia, se podría decir el que aporta más azúcar, se podría decir que es el que no se cocina, la banana. El que comemos nosotros, el amarillo, lo más probable. Yo ahí, con respecto al a los diferentes tipos de plátanos, si el plátano verde, que es el que se cocina, o la banana, que es el que viene de Ecuador, tendríamos que ver los aportes. Pero lo más probable que tenga, no sé si tendríamos que ver qué es lo que aporta cada uno. Ah, ya, Ustedes comprendo. deberían tener, no sé si les entregaron o tienen acceso a las tablas de composición de los alimentos. Tienen ¿cómo se llama? El libro de las tablas de composición de los alimentos, porque ahí está todo. Es un libro aparte como del guía, ¿Del Baudí? ¿Baudí? ¿sí? Sí, es un libro, el libro que es la Biblia de la nutricionista. Se los voy a mandar de regalo. Creo que lo tengo por ahí, una versión de las tablas de, ¿cómo se llama? Están todas las tablas nutricionales que lo hizo el INTA. Te los voy a subir para que ustedes lo tengan y puedan ir viendo, ¿cómo se llama? La composición de los alimentos. Bueno, yo les decía, la galactosa, fíjense, se convierte en glucosa en el hígado. Solamente se aporta cuando uno consume leche porque forma parte de la lactosa, y uno no encuentra galactosa en estado natural, sino que viene solamente su aporte de galactosa es a través de la hidrólisis de la lactosa. Esas son las principales, los principales, ¿cómo se llama? Monosacáridos. Y lo que vamos a ver ahora son los oligosacáridos, o sea que vamos a tener desde 2 monosacáridos hasta 10. Y aquí la más importante de todas es la sacarosa, que es el azúcar común y corriente de mesa que ustedes le echan al café, a los postres, etcétera. Es la sacarosa, que es un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Es un azúcar no reductora. ¿Qué significa esto? Que no reacciona con varios compuestos y eso sirve muchísimo saber que no es reductora porque uno la puede identificar en ciertos alimentos que la tienen. Y la fuente de la sacarosa es el azúcar de caña, que la caña de azúcar que está a nivel del Caribe, la remolacha, que es pariente de la beterraga, que es lo que se trabaja acá en Chile, y el jarabe de arce, que es un jarabe que se obtiene cuando uno exprime, creo que la caña de azúcar. Y ustedes van a encontrar la sacarosa de diferentes maneras. Vamos a tener azúcar rubia, azúcar blanca, azúcar invertida, azúcar flor, y todas es sacarosa. Y todas van a endulzar y se ocupa para eso. Y absolutamente controversial, ustedes van a ver que tienen montones de información que dice que es mala, que es buena, etc. ¿Qué han escuchado ustedes con respecto a la sacarosa? Así me refiero a nivel de redes sociales, de mito urbano, de cosas así. Es veneno blanco, ¿Ah? que es como un veneno blanco, lo asimilan como a los venenos blancos, que es como El que veneno incluso meten blanco, en la harina, hay que es mala, que es terrible, que hígado graso, ok. Van a escuchar montones de cosas y que el veneno blanco, y va a salir después de eso que sale mi peor enemigo, el Pedro Grez, diciendo que los culpables son las azúcares y por eso hay que comer grasa. Entonces yo no me voy a meter en esa pelea. Pero, ¿cómo se llama? Para que ustedes sepan de que es sumamente controversial. Si es refinada, si no es refinada, etc. Y aquí yo les puse todas las cosas que ustedes se meten: reducir la ingesta de carbohidratos, los carbohidratos podrían hacer que, fíjense, podría hacer que se viva más tiempo, reducir la ingesta de carne no siempre aumenta la mortalidad, la profesora de Harvard acaba de tumbar el mito que
Aquí hay diferentes cosas que dicen que es buena o que es mala. Por eso yo se los pongo así como pregunta abierta. Cuando uno va a tomar una posición, tiene que informarse porque algunos dicen que es buena y otros dicen que es mala. Otro de los disacáridos, que me imagino que a ustedes les encanta, que son ácidos consumidores, es la maltosa. Y aquí tenemos dos moléculas de glucosa, es un azúcar reductor, no es tan dulce, es fermentable. Y eso hace que sea altamente cotizado por todo el mundo. Y me imagino que ustedes son catadores y saben y son expertos, ¿cómo se llama?, de lo que es la maltosa, pero para que sepan que es sacarosa y lo van a consumir en la cerveza o se fermenta, ya sea en los destilados. Tenemos una clase de alcohol el próximo semestre, así que para que ustedes sepan. Bueno, pero me refiero de que puede saber horrible. Yo estoy hablando de que en general la maltosa, al ser fermentable, se puede utilizar en diferentes tipos de bebestibles. La lactosa. Profe, ¿y la chicha? ¿Viene de La ahí chicha. mismo? La chicha, no, la chicha, buena pregunta, súper buena pregunta. La chicha es un Ya que estamos en esta fermentado, onda. ya que estamos en onda, la chicha es un fermentado de el azúcar, que tiene, de las frutas que tiene la manzana o la uva, creo que es manzana, la chicha manzana, es diferente. Se Entonces sería más fermenta, como de fructosa por ahí. puede ser, sí, puede ser. Aquí, a ver, aquí Estefano pregunta, profe, la cerveza negra. Las cervezas son todas una sola, pero lo que se hace se va modificando. Estefano va a tener que aprobar este curso para que llegue a Ciencias 2. Y en Ciencias 2 tenemos la clase de bebidas alcohólicas. Y ahí nos metemos con detención a lo que son los tipos, la cerveza, cómo se prepara, y después en procesamiento. Y si no estamos en pandemia, ustedes hacen cerveza. En el curso de procesamiento de los alimentos, uno de los laboratorios es hacer cerveza. Si es que no estamos en pandemia. Si estamos en pandemia, seguiremos encerrados y será todo vía online. Pero eso es para el segundo semestre del 2021, así que primero pasen este, así que no hace falta para eso. Volvamos a la lactosa. La lactosa es un disacárido que está formado por glucosa y galactosa. Es un azúcar reductor. La única, solamente lo aporta la leche, no existe ningún otro alimento más que aporte lactosa. Se nota que están en primer año. Cuando vuelvan a la universidad, esto es lo que dice Estefan, dice, use clandestino, les ha faltado vivir primer año, qué pena. Ya se van a poner al día. Se encuentra, perdón, aquí me voy a devolver porque, espérense. Vamos a ver la lactosa con más detención cuando veamos la clase de la leche. Y ahí entramos en toda la discusión de la hidrólisis, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero está aportado por glucosa y galactosa y es un azúcar reductor y solamente la única fuente que lo entrega es la leche. Ya vamos a entrar. En una de esas los sorprendo cuando volvamos de vacaciones. Tenemos otros oligosacáridos y les puse la lactulosa porque este es un disacárido que está formado por galactosa y fructosa, pero que no se hidroliza, no tenemos un sistema enzimático a nivel intestinal que lo pueda hidrolizar. Por lo tanto, la galactosa y la fructosa que tienen no son absorbidas por el organismo. ¿Por qué se los pongo? Porque lo más probable es que ustedes en su consulta, cuando estén trabajando y de repente tengan alguna persona con problemas de
estreñimiento o que tenga problemas para ir al baño, etcétera, ustedes se lo pueden recomendar porque es un laxante y va a ayudar, va a servir como sustrato a las bacterias, no se hidroliza en el organismo, lo venden en la farmacia y tiene un efecto laxante. Está formado por 2 tipos de compuestos. Se los puse para que ustedes sepan que la lactulosa se utiliza mucho, lactosa y fructosa, no es hidrolizable por el organismo, sirve como sustrato para las bacterias del intestino y va a actuar como laxante, por lo cual ustedes lo más probable es que lo recomienden y se vende así. Lo recomienden, de hecho, mis hijos cuando eran guagua y estaban con problemas de estreñimiento, yo les echaba una tapita en la mamadera y de esa manera iban al baño. Entonces, para que ustedes sepan que existen otros tipos de disacáridos que funcionan. Y que lo vamos a ver con mucha más detención, este es un tri, está formado por varias moléculas, verbacosa, estaquiosa, rafirosa y solo que forma parte de las legumbres y van a ser los causantes de esas ¿cómo se llama? Síntomas que uno tiene cuando come porotos, lentejas, sobre todo los porotos, que uno queda hinchado como pelota y lo pasa pésimo. Si uno come muchos porotos, ellos van a ser los causantes que andemos hombres y mujeres globos, y la reacción química la vamos a ver cuando veamos las legumbres. Ahí les voy a explicar qué es lo que pasa con el organismo para que se produzca la flatulencia y el meteorismo tan característicos de los porotos y las lentejas cuando uno come legumbres. Los polisacáridos, veamos qué pusieron acá. No lo sé, Estefano, no le voy a inventar si el organismo se acostumbra o no. Lo que pasa es que esos compuestos, esos oligosacáridos, no son digeribles por el órgano, no tenemos enzimas que los puedan romper, por lo tanto, van a ser parte de la alimentación de las bacterias que tenemos en el organismo, y ahí se produce una serie de reacciones que lo más probable es que no nos acostumbremos nunca, porque las bacterias las vamos renovando, y siempre que comamos porotos vamos a tener la misma reacción. Entonces, por lo general, uno tiene, yo digo, esto es la población en general, si uno en particular no sufre ningún tipo de sintomatología con respecto a flatulencia o meteorismo cuando come porotos, fantástico. Pero en la población en general produce meteorismo y produce hinchazón y produce que uno de repente ande súper incómodo. Pero yo creo que el organismo no se acostumbra porque es comida para las bacterias. Entonces, vamos a meternos en los polisacáridos, y aquí estamos hablando de compuestos y moléculas grandes, son sumamente grandes, que son de más de 10 carbonos y pueden llegar, o sea, un árbol debe tener miles de moléculas, de monosacáridos formando un polisacárido. Y vamos a tener 2 tipos, uno que son las digeribles, aquellas que son degradados por las enzimas que tenemos en el organismo y que son absorbidos por las enzimas del organismo. Y vamos a tener, ¿cuánto pasa esto? Aquí. Los que son parcialmente digeribles y que una parte de ellos se absorbe, y aquellos que son simplemente no digeribles y que el organismo no puede absorberlos y no puede metabolizarlos, y es lo que vamos a llamar la fibra. Eso que va a seguir de largo y va a ser eliminado por las deposiciones. ¿Cuáles son las funciones de los polisacáridos? Profe, disculpe, Dígame. ¿cuál era la fibra? La fibra va a ser todos los polisacáridos que no sean digeribles. Y van a ser aquellos polisacáridos que el organismo, como no los puede digerir, no los puede absorber, van a seguir de largo y van a ser eliminados por en las deposiciones. Gracias, profe. Y los polisacáridos van a tener
dos funciones. Unas son estructurales, o sea, que van a formar parte de estructuras rígidas en el tejido vegetal. Los árboles, el pasto, la cáscara de la fruta, etcétera, están formados por polisacáridos, y vamos a tener ahí la celulosa, las ligninas, las pectinas, las gomas, etcétera, y es lo que van a constituir lo que es la fibra dietética. Y vamos a tener además aquellos que son nutritivos, en las cuales van a ser la manera como los tejidos vegetales van a tener su energía, que son los polisacáridos de reserva, y le van a dar textura al alimento, y principalmente vamos a tener el almidón, que es lo que lo podemos digerir y que le va a dar esa cosa rica. Por ejemplo, cuando ustedes comen choclo, cuando tenemos las harinas, etcétera, que está formado por los almidones y que sí puede ser digerido por el organismo, y van a ser polisacáridos utilizados como forma nutritiva. Entonces, ¿cuáles son las características de ambos? Los estructurales van a formar puentes de hidrógeno, son sumamente fuertes, van a producir fibras rígidas, insolubles en agua y separados, no se pueden disolver en agua, están formados por enlaces beta-glucosídicos, por lo tanto, el organismo, nosotros, nuestras células, no tienen las enzimas para ser degradados, y van a formar dispersiones viscosas, o sea que cuando uno los pone en agua, etcétera, queda como unas cosas gelatinosas, y esta característica hace que puedan absorber ciertos tipos de nutrientes y arrastren y sean eliminados las deposiciones. En el caso de los nutritivos, forman pocos puentes de hidrógeno, no van a ser parte de la fibra, son solubles en agua, van a estar formados por enlace alfa-glucosídico, por lo tanto, van a ser reconocidos por las enzimas que tenemos en el organismo. Esto va a hacer que puedan ser degradados, puedan ser absorbidos, y de esa manera van a aportar energía al organismo y no van a formar dispersiones viscosas. Entonces, los que tienen, y esto es sumamente importante, los que tienen enlaces beta-glucosídicos son los que van a actuar como fibra, y cuando uno los consume van a servir como escoba dentro del intestino para eliminar y arrastrar diferentes tipos de cosas, y se eliminan las deposiciones. Y aquellos que tienen enlaces alfa-glucosídicos, sí van a ser reconocidos por las enzimas que tiene nuestro organismo, van a ser degradados y van a ser absorbidos por y su aporte va a ser nutritivo. Profe, Diga. con eso de enlaces beta-glucosídicos, ¿se refiere a lo que dijo antes del enlace beta 1,4 o algo así, como la posición del alcohol? Exactamente. Ahí, súper bien. En este caso, por eso les decía, es súper importante la posición que se encuentre el grupo hidroxilo cuando se cicla la glucosa, casi siempre son de glucosa, porque dependiendo de esa posición va a ser si forma un enlace beta o un enlace alfa. Y cuando yo les digo que la posición sí hace la diferencia, tenemos dos tipos de alimentos completamente diferentes. Y solamente va a ser por el tipo de enlace que forman. Aquí cuando ustedes que dicen, te dejas échalo, cuando yo digo que solamente cambiando un grupo funcional, la posición, la química que tiene, hace que tengamos estructuras completamente distintas, con características distintas. Y eso es lo hermoso que tiene la química y la bioquímica. Y aquí yo les puse por qué son importantes los polisacáridos en los alimentos. Se los estoy nombrando solamente, pero para que ustedes sepan que además de servir como fibra y además de servir como aporte nutritivo, son utilizados para darle cierta característica a los alimentos.
características que se utilizan para que el alimento quede mucho mejor. Entonces, van a poder formar emulsiones, van a la capacidad de formar geles, darle textura, espesar un alimento, estabilizarlo como fibra, inhibidores de ciertos procesos que ustedes van a conocer el próximo semestre. El aloe vera, me acaban de preguntar aquí, dice, ¿qué pasa con el aloe vera? Dice, ¿qué pues tiene el aloe vera que no se están...? Lo busco y les cuento, la verdad es que no lo sé. Mentiría, tendríamos que ver qué es lo que tiene. De verdad es que no lo sé. Y si usted lo busca ahora en internet, nos cuenta. Y sería súper bueno. Así que, Estefano, al tiro metas a internet y ponga polisacárido de aloe vera para saber. Porque no lo sé. Además de eso, pueden formar películas, son adhesivos, toda esta cantidad de cosas que ustedes ven aquí, que las vamos a ver el próximo semestre, es para que ustedes sepan que además de poder actuar como fibra, además de tener una cosa nutritiva, se pueden utilizar para que tenga ciertas propiedades funcionales y darle características a los alimentos cuando se están diseñando. Entonces, eso es sumamente versátil, el uso de los polisacáridos. Estefano, antes que termine la clase tenemos que saber lo que tiene la aloe vera, así que ahí, por si acá. Y dentro de los polisacáridos, estos se los voy a nombrar nomás porque ustedes van a ver la formación de glucógeno, lo van a ver cuando en bioquímica. Cuando uno consume carbohidratos, el organismo solamente es capaz de degradar una cierta cantidad de para utilizarlo en energía. Una vez que la cantidad de energía que aportan los carbohidratos ya se cumplió, y yo sigo consumiendo carbohidratos, el organismo dice, pucha, ¿qué hago con esta cantidad que se siguen comiendo? Voy a tener que hacer algo con él. Y lo que hace el cuerpo es tomar el exceso de carbohidratos y tiene un depósito de almacenaje que lo guarda. Y la forma como lo guarda es en lo que se llama glucógeno. Y el glucógeno es una molécula gigantescamente grande, donde se guarda la glucosa que se ha comido en exceso, y se guardan dos partes, en el hígado y en el músculo. Entonces, cuando ustedes comen en la noche, se acuestan, duermen, supongamos que se acostaron como niños buenos, comieron a las 8:30, 9, se acostaron a las 10, yo estoy asumiendo que ustedes cumplen con ese requisito, a las 10 están haciendo tuto y duermen las 8 o 10 horas correspondientes. Se levantan y tienen clase temprano y no alcanzan a tomar desayuno. El organismo dice, ups, aquí alguien no ha tomado desayuno y necesita energía para seguir funcionando. Echa mano a esta molécula para sacar la glucosa necesaria para seguir funcionando. Las reservas de glucógeno en el organismo duran máximo así con harto amor, así con harto cariño, 24 horas. Y es la razón por la cual nosotros comemos, gastamos formamos glucógeno, se gasta cuando estamos en esos periodos sin comer, volvemos a comer, volvemos a formar glucógeno y así nos vamos. Cuando no comemos y hacemos esas dietas pelotudas como la niña que hizo por 91 días, se gasta el glucógeno, sí, ahí viene el cuadrito que cuando uno va gastando de la hipoglicemia, bajoglicemia, uno gasta el glucógeno. Entonces, la reserva del organismo, de nuestro organismo, de los animales en general, de los mamíferos, es el glucógeno. Si yo quiero comer glucógeno, ¿dónde lo voy a encontrar como alimento? En alimentos de origen animal. Carnes y pescados nos van a aportar glucógeno porque son músculos y porque si yo como panita y como carne voy a tener el aporte de glucógeno. Esta es la estructura del glucógeno, si ustedes se fijan, es un enlace alfa 1,4, por lo tanto puede ser degradado por el organismo y es una molécula preciosa.
que es casi como, es como una flor, es muy, muy, muy bonita, y se van uniendo cada una de esas estructuras que ustedes ven ahí, es una molécula de glucosa que se va formando. El almidón es lo mismo, pero es el depósito donde se almacena la glucosa de las plantas, y está formado por dos tipos de compuestos, que es la amilosa y la amilopectina, y se va, que es la forma como se ordena dentro de esta estructura gigante que se las voy a mostrar, y cuando se hidrolizan, ya sea la amilosa o la amilopectina, nos va a dar glucosa. ¿Dónde encontramos almidón? Los granos de cereales. En las frutas no maduras, perdón, en las frutas no maduras, cuando ustedes se comen la fruta verde, que está como ácida y como fibrosa, que cuesta así meter, cuando la mascan con dificultades, así como una cosa como hilachenta, eso es producto de que no se ha transformado el almidón en glucosa. Y en las verduras, en los tubérculos, en las legumbres. Aquí Estefano puso lo que tenía. Vean, encontré que el polisacárido dice son los glucamananos, que, ya, perfecto, es una glucosa más una manosa, y tendríamos que ver por qué, tendríamos que ver si esto tiene, cómo están formados los enlaces de esto para saber por qué el efecto beneficioso. Interesante. Voy a ver aquí, me comprometo de vuelta de vacaciones, y usted me lo va a recordar, qué pasa con el aloe vera y la glucosa y la manosa, si se absorbe o no, para ver los efectos que usted me hizo, que es nutritivo. Ya. Aquí Estefano, y me voy a traer un carril, pero si me equivoco después yo... dice que es nutritivo, por lo tanto, si me dice que es nutritivo, yo asumo que puede ser que tenga enlaces alfa 1,4 en la unión y pueda ser degradado por el organismo. Ahora, si usted me dice que la información que la encontró en la revista Cara, Cosa o Paula, tendríamos que ver si es confiable o no. Entonces, donde lo encontramos en las frutas no maduras, en las verduras, legumbres y tubérculos, son ricos en almidón y se degrada y son el aporte nutritivo que tienen. Aquí yo les puse donde estaba. El maíz y las papas, para que ustedes sepan, son grandes aportadores de almidón, el 15% que están compuestos por eso, y los cereales están formados, 70% casi son puro almidón. Y ahí les puse diferentes, y fíjense que la estructura es completamente diferente, y el color es distinto en comparación con los otros polisacáridos. Una de las gracias del almidón que se puede teñir, y se puede ver al microscopio, si volvemos algún día, vamos a ver si los podemos teñir y podemos ver la estructura cómo se ve. Porque yo creo que uno sí los puede ver al microscopio óptico. Y esta foto yo la pongo porque simplemente me trastorna y me fascina. Esto que ustedes ven aquí es una célula vegetal. Esto es un microscopio de barrido, electrónico de barrido. Y estas cosas preciosas que están acá son los gránulos de almidón que tienen. Lo más probable es que sea una célula vegetal. Y así se ve. No tenemos en el laboratorio un microscopio electrónico de barrido, pero se ve, sí, maravilloso. Cuando ustedes tengan la oportunidad algún día de ver fotos, porque no todos tienen electrónico de barrido, microscopio, las fotos son de una belleza increíble, pero son hermosas, hermosas, hermosas. Bueno, eso que ustedes ven ahí con esa estructura que es bastante, ¿cómo se llama? Hexagonal, así, ustedes ven ahí. Eso es una célula vegetal. La pared y lo que está dentro son los gránulos de almidón. Las dextrinas, que ustedes a lo mejor, si ustedes agarran cualquier alimento y dan vuelta, como el gesto técnico que tiene que hacer cualquier buen nutricionista o buena nutricionista, que toma un alimento y tiene que hacer el gesto técnico de darlo vuelta para leer el etiquetado nutricional, leer los ingredientes, etc. Ustedes van a ver muchas veces que los ingredientes va a aparecer lo que se llaman las dextrinas. Y las dextrinas son moléculas de 50 unidades de glucosa
que se forman a partir del fraccionamiento del almidón y se utilizan muchísimo para darle textura a los alimentos que quieren cremosos. Por ejemplo, puede que ciertos postres que vengan los flanes o las sopas o ciertas cremas que uno quiera hacer que vengan en polvo y uno tenga que reconstituirla, tengan dextrina porque eso van a actuar como espesante y le den una textura suavecita al alimento. Lo mismo, sí, acá, sí, Valentina, entra las maltodextrinas, sí, está bien, súper bien. La maicena es almidón. Tendríamos que ver cómo la ponen, pero en general la maicena es almidón. Y si ustedes se fijan, qué buen dato puso aquí Lizeth. Si ustedes se fijan en la textura de la maicena en comparación con la harina, incluso en el colorido que tienen, hagan el ejercicio cuando veamos cereales y veamos la parte de los cereales y veamos un poco la parte celíaca. Fíjense un poco en las texturas que son completamente diferentes. Uno es almidón y el otro es trigo, y son cosas distintas. Así que comiencen a mirar los alimentos de otra manera. Miren la harina, que tiene una textura, un color diferente, y miren la maicena, como es que también es distinto. Como yo les decía, las dextrinas son pedacitos de almidón que se utilizan muchísimo en la industria de los alimentos para dar textura, como espesante, etc. La inulina es un prebiótico, que es un polisacárido muy grande, que está de moda, se puso de moda hace como unos 10 años que uno empezó a hablar de la inulina, antes no se sabía, que se encuentra mayoritariamente en alimentos como las alcachofas, como la cebolla, los ajos son súper ricos en inulina, y tienen la capacidad de actuar como prebióticos. Esto significa de que son alimentos para las bacterias que tenemos en el organismo, que son buenas. Por lo tanto, el consumo de estos alimentos, la cebolla, qué sé yo, los espárragos, etcétera, produce meteorismo porque se produce la fermentación a nivel intestinal y esto hace que uno se llene de gases. No es absorbido, no tenemos las enzimas para degradarlo, pero sí van a actuar como fibra. Esto, la inulina, es lo que se utiliza para hacer el tequila y se encuentra en el ágave, que es la planta de la cual sale el tequila. Es un dato anecdótico, un dato freak. Y dentro de las no digeribles vamos a tener dos grupos, las que van a actuar como fibra insoluble, que son la celulosa, la lignina, la cutina, que son polisacáridos duros, que cuesta muchísimo. Ninguno de ustedes es capaz de comerse un árbol, ni pasto, ni nada por el estilo. Y vamos a tener la fibra soluble, que va a ser la hemicelulosa, las pectinas, las comas y los alfa polisacáridos, que también actúan como, que son absorbibles, que son digeribles, que son completamente distintos. Y aquí yo les puse alimentos que tienen fibra insoluble, y cuál es el beneficio, y vamos a tener todos los compuestos que son integrales, el salvado de trigo, los guisantes, el repollo, los vegetales, la fruta madura, van a tener fibra insoluble. ¿Y cuál va a ser el beneficio que va a tener? Que va a aumentar la masa fecal, que va a provocar que se ablanden las deposiciones y que sean mucho más voluminosas. Van a hacer el efecto de barrido, eso significa que van a limpiar la pared intestinal, van a facilitar el tránsito intestinal. Por lo tanto, cuando ustedes van a recomendar a personas con estreñimiento, les van a recomendar alimentos que van a ser ricos en fibra insoluble. Y vamos a tener alimentos con fibra soluble, que va a ser la avena, la papaya, la ciruela, zanahoria, los cítricos, que van a tener otro tipo de beneficio, que van a acelerar el tránsito intestinal, también van a incrementar las deposiciones, van a enlentecer el vaciamiento gástrico, por eso cuando uno los come van a producir la sensación de saciedad.
Y es por eso que cuando una persona está haciendo dieta o algún tipo de régimen, es importante que al comer quede como con la guatita llena, así que quede como que está saciado y no quiere seguir comiendo. Y además va a ayudar a regular ciertos índices como los índices glicémicos o los niveles de colesterol, porque como va a estar más tiempo a nivel intestinal, va a ser absorbido y después estos compuestos van a ser eliminados por las deposiciones. Esto ustedes lo van a ver con detención después en los cursos más nutricionales. Y con esto yo doy por terminada la clase. ¿Dudas? Todas las que quieran. El cale, súper buena pregunta. El cale está de moda. Es un alimento que yo, voy a ser bien franca, lo conozco hará 2 años porque empezamos a trabajar con ellos en la parte antioxidante. Yo lo pondría junto con el repollo porque son primos hermanos. El cale es una estructura súper cerosa, es una hoja, si no me equivoco, muy gruesa. Por lo tanto, yo lo pondría junto con el repollo. Estefano, me acaba de producir los parches que se hacen para bajar de peso. ¿Qué parche? Ahora, desarróllame la idea, porque no sé lo que me está hablando. ¿Qué es lo que es un parche? Y si puede abrir el micrófono, mejor para que me lo explique así abierto. Hola, yo soy Estefano. Yo quería Ah, preguntarle respecto a eso porque había visto harto como parches para adelgazar, como que quitaban la saciedad, te hacían, también he visto parches que dicen que te hacen bajar de peso y parches que tenía la se duda ponen como si fueran parche curita. que se pegan en el pecho. Eso es lo que tenía. Ah, no, yo ahí sí que no. Hay montones de cosas para bajar de peso, es como que usted me diga que va a tomar agüita a las Carmelitas. No. La forma que uno baja de peso es haciendo una dieta equilibrada. O sea, si usted me dice que voy a bajar de peso poniéndome, mirando la luna y comiéndome 3 galletas de agua y si después le paro la Pachamama, yo ninguna posibilidad. Ojo, ustedes van a ver que está la cantidad de cosas que inventan y aquí todo tiene que ser con evidencia científica. Todo con evidencia científica. Todo. ¿Estamos? Así que, ojo ahí. Ya, muchachos, yo los voy a ver de vuelta de las vacaciones. Descansen. Voy a ver si durante la semana subo las notas de los talleres, porque tengo que ver todos los que ustedes me mandaron. Así que nada, descansen, disfruten y nada, tengan súper buenas vacaciones. Cuídense. Chao, chao.